Ok, ¿cómo están el día de hoy? Qué bueno, me da mucho gusto verles. Ah, es un buen tiempo, ¿verdad? Para nosotros poder dedicar un momento para estar en la presencia de Dios y para escuchar su palabra. Amén. Me da gusto verles a todos, igual también los que están ahí en casa. Un saludo y qué bueno que nos acompaña y ya sabe que puede ponernos sus comentarios en, ahí en el chat y nos da mucho gusto también leerle. Y pues bueno, estamos iniciando, el domingo pasado iniciamos la serie Personas Ordinarias con un Dios Extraordinario, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que probablemente sea el menos ordinario, ¿sí? El menos ordinario de todos los que vamos a ver en esta serie. Gracias. Ya que ella fue la primer mujer creada y la madre de todo ser viviente, que es Eva, ¿sí? Y en estos días, ahí en mis redes sociales, hice una pregunta que era: ¿cómo tú te imaginas a Eva? ¿Cómo tú te imaginas que fue Eva? Pero andaba tan ocupado y todo que no alcancé a ver las respuestas, nada así como una o dos. Entonces, ¿me deja hacer esa pregunta aquí ahorita con usted? ¿Sí? Pero quiero que en una sola palabra, gracias, en una sola palabra usted pueda, uno, dos o tres, puedan describir cómo se imagina que fue Eva, ¿sí? ¿Cómo se imagina, tanto físicamente, exteriormente, como interiormente también? ¿Sí? Entonces piénsele y con una sola palabra puede decir. Igual también los que están ahí viéndonos desde casa pueden escribir en los comentarios igual, con una sola palabra, ¿cómo describirías tú la manera en que te imaginas que era Eva? ¿Sí? Aquí habrá alguien, a ver, Alex. Hermosa, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Perfecta. Muy bien, una más. ¿Sí? Incomparable. Ok, ok. Vamos ahora. Levanten la mano quienes pensaron la misma palabra de hermosa. Ok. ¿Quiénes pensaron en perfecta? Ok, más o menos igual. ¿Y quiénes pensaron incomparable? Ok, muy bien. Pues estas palabras son muy buenas palabras, manténganlas ahí en su mente, porque es parte de lo que vamos a ver ahorita sobre algunos aspectos de la vida de Eva, ¿sí? Que los vamos a ver tanto antes como después de la caída. Y obviamente pues por causas del pecado que Eva cometió y la maldición que por consecuencia vino a toda la humanidad, hasta hoy en día por lo general cuando pensamos en Eva podemos tener más una connotación negativa, ¿verdad? Ahorita me dio gusto que fueron palabras positivas, pero a lo mejor si le pregunta a alguien más allá afuera y a lo mejor le va a decir culpable, ¿verdad? O la causa de todos nuestros males o cosas por el estilo. Bueno, ahí es más de una palabra. Pero ¿por qué la tendencia del ser humano, precisamente por causa de la naturaleza humana caída, es a ver más lo malo que lo bueno? ¿Sí? Aun si los aspectos buenos pueden ser superiores a los malos, pero de todos modos tendemos a ver más lo malo que lo bueno. Y el día de hoy quisiera que viéramos la gracia de Dios a través de la vida de Eva, ¿sí? La gracia de Dios a través de la vida de Eva. Y hay un libro, ese libro lo tiene mi mamá.
hace tiempo que lo estaba leyendo y llegó a la parte de un capítulo donde este libro se llama 12 mujeres extraordinarias. Se lo recomiendo. Es de John MacArthur. 12 mujeres extraordinarias. Uno pensaría, pues es para mujeres, pero no, hombres y mujeres debemos de leer ese libro porque tan solamente con este capítulo que habla sobre Eva, Dios me dio una revelación, un entendimiento que me ha bendecido y me ha edificado mucho hasta el día de hoy. Y varias de las ideas están basadas en algunos pensamientos, ¿verdad? Que saqué de este capítulo acerca de Eva. Y en este capítulo habla acerca de 4 aspectos principales sobre Eva, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El primero es, y por ahí está, me parece que está en una imagen, el primero es su creación. El segundo es su tentación. El tercero es su humillación. Y el cuarto es su esperanza. ¿Sí? Y vamos a orar, porque se los voy a decir súper resumido. Entonces vamos a orar para que de verdad se los diga resumido y no salgamos tarde el día de hoy, y para que usted pueda recibir lo que Dios quiere hablarle en este día. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, por cada persona que está el día de hoy aquí. Gracias, Señor, por cada persona que nos está viendo ahí en su casa, Señor, o en cualquier lugar, Padre. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, que el día de hoy está aquí en medio de nosotros, se está moviendo en medio de nosotros, y te pedimos que te muevas en nuestros pensamientos, que te muevas en nuestro corazón el día de hoy, Señor, que podamos entender y que podamos verte a través de la vida de Eva, Señor, y de lo que tú hiciste en su vida, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos con el primer punto, que es la creación de Eva. Algo que nos enseña la creación, y de hecho es muy poquito lo que se habla, o sea, son versículos, ¿no? Lo que se habla acerca de la creación de Eva, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, a meditar, a analizar las implicaciones que tiene la forma en la que ella fue creada, podemos ver 2 cosas principales. La primera es su lugar en la creación. ¿Qué lugar tuvo Eva en la creación? Y la segunda es su belleza. Como ahorita alguien mencionaba, ¿verdad? Hermosa. Y a lo mejor puede ser como que eso es importante, ¿sí? Es importante ver acerca de eso. Entonces, ¿cuál era el lugar que Eva tenía en la creación? Eva fue la corona y el pináculo de la creación de Dios. O sea, dicho en palabras más simples, Eva fue la cereza del pastel. Eva fue la estrellita del árbol de Navidad. Eva fue la catsup de las papas. Bueno, es que a mí me gustan las papas francesas con catsup, si no, no me gusta. Eva fue la culminación de la creación de Dios, ¿sí? Y hasta que fue creada Eva, que fue lo último que Dios creó, y hasta que fue creada ella, fue que Dios dijo que vio todo lo que había creado y que era bueno en gran manera. Creó primero una cosa, esto es bueno. Y vio que había creado otra cosa y vio que eso era bueno. Y la otra era bueno. Pero hasta que creó a Eva fue que Dios dijo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, todo es bueno en gran manera. ¿Sí? Porque Eva fue la primera figura femenina de la raza de Adán. Eva fue la primera mujer de su especie, y también fue el último ser vivo en ser llamado a la existencia. ¿Sí? El último ser vivo en ser llamado a la existencia. Y no porque haya sido el último quiere decir que haya sido menos importante, al contrario. Adán
él vivió algo que ningún otro hombre, es más, ni mujer, ningún ser humano ha vivido nunca. ¿Sí? Adán vivió algo que nadie de nosotros nunca ha vivido y nunca ha experimentado. Y es el haber sido el único ser humano, el único hombre y el único ser humano sobre la faz de la tierra. Imagínense. Nunca nosotros hemos sido eso. Adán lo fue, no sabemos por cuánto, ¿verdad? No sabemos cuántos minutos, cuántas horas, pero por un tiempo él fue el único ser humano que, asombrado quizás en la creación y todo, con los animales a quien Dios le puso a ponerles nombres, pero no había ninguno como él. No había ningún ser como él. Y Dios crea a Eva de Adán. Y cuando Adán ve a Eva, fue tan emocionante que lo primero que sale de su boca fue un poema donde dice: esta verdaderamente es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. O sea, esta sí es como yo. Y sabes que Adán fue creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios, en su naturaleza, en su ser, Él es alguien que tiene comunión en la Trinidad. Una comunión perfecta, una unidad perfecta en la Trinidad. Y es alguien que se identifica dentro de la misma Trinidad. El Padre se identifica con el Hijo porque el Hijo es como el Padre. Y viceversa, y el Espíritu Santo es como el Hijo y como el Padre al mismo tiempo. Y Adán fue creado a la imagen de Dios, por lo tanto él tenía un anhelo de poderse identificar con alguien que fuera igual que él, y no lo había tenido. Y cuando ve a Eva, dice: por fin esta sí es como yo, alguien que se parece a mí y con quien voy a poder tener una comunión perfecta, ¿sí? Y de hecho la llama varona. Eva tuvo dos nombres. El primero fue varona, porque dice que del varón fue tomada, ¿sí? Y cuando Dios crea a Eva, la crea como un regalo especial para Adán y como la compañera que él necesitaba para que finalmente su existencia estuviera completa. No solamente la creación estaba completa con Eva, sino que la existencia, el sentido y el propósito de Adán ya estaba completo también con Eva, y la imagen de Dios estaba completa también con Eva, porque dice que a ambos los creó a su imagen. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de Dios no estaba reflejada completamente solamente con uno de ellos. Creó a Adán a su imagen, pero había características, había, ¿cómo se dice? Había atributos de Dios que Adán no tenía. Y que cuando crea a Eva sí los tenía. Y ahora, juntos, ambos podían reflejar la imagen de Dios de manera completa. Wow. ¿Sí? Así la presencia de Eva hace que la creación haya sido concluida, haya sido terminada, ¿sí? Y ahora podemos ver cómo era Eva. Yo te preguntaba ahorita, ¿cómo te imaginas que era Eva? Y para poder entender cómo era ella, tanto física como interiormente, podemos analizar que Eva no fue creada del polvo como Adán. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Adán era barro refinado, ¿sí? Pero Eva era un refinamiento glorioso de Adán. Eva era un refinamiento glorioso de la humanidad misma, ¿sí? Imagínate, o sea, Dios había creado a este ser que era Adán y luego crea uno
a partir de otro ser que ya había creado. Así que si el hombre representa a la especie suprema, ¿verdad? Por ser creado a la imagen de Dios y por ser mayor que los animales y cualquier otra cosa creada, pues la mujer era la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Wow. Así es que ni siquiera nos podemos imaginar cómo era Eva, pero es como si Dios hubiera dejado lo mejor para el final. Aquí yo estaba esperando que las mujeres representadas por Eva dijeran amén. Pero además del lugar privilegiado que Eva tenía en la creación y la extraordinaria belleza física que ella pudo haber tenido, no eran lo único que caracterizaban a Eva, ¿sí? Porque es lógico pensar que en su estado natural, o sea, incontaminada todavía, sin ningún mal, libre, o sea, todavía no había ningún mal en su interior, en su alma, en su mente, ¿verdad? También estaba libre de toda enfermedad. Imagínate lo que es ser eso, un cuerpo perfecto, libre de toda enfermedad o defecto y preservada de toda imperfección. O sea, Eva no tenía ninguna imperfección. O sea, podríamos hacer una fila aquí de todas las Miss Universos y de todas las supermodelos y actrices o artistas o las mujeres más bellas de todo el mundo, y ninguna superaría a Eva. Naturales y no naturales. Porque todas, al menos una pequeña imperfección iban a tener. O su salud no iba a ser perfecta, ¿verdad? Pero Eva no tenía ninguna imperfección de belleza y su salud era perfecta. ¿Sí? Pero no era nada más una cara bonita. Porque ahora, si juntáramos a todas las mujeres con los mejores atributos interiores, ¿sí? Si aquí pusiéramos una fila de todas las mujeres más amables, las que tienen mayor gracia, las que tienen más encanto, más virtudes, un mayor ingenio, una mayor inteligencia, tampoco ninguna de ellas podría superar a Eva. Porque Eva tiene todas esas cosas, o tenía todas esas cosas, pero además tenía una inocencia pura. Esto no lo sabemos qué es por experiencia propia. No sabemos lo que es tener una inocencia pura. Aún un bebé no tiene una inocencia pura. Tiene cierto grado de inocencia, pero no es perfecta. Imagínate, pero Eva sí la tenía. Eva sí la tenía. Sí. Sin embargo, el hecho de que la Biblia calle acerca de sus atributos físicos nos enseña algo, porque no nos menciona nada, ¿verdad? Esto nosotros lo estamos deduciendo, ¿verdad? Por lógica de lo bueno que Dios había creado todo y la imagen que había impreso sobre su creación específicamente y particularmente sobre Eva. Pero la Biblia no habla sobre eso para enseñarnos que el enfoque del relato bíblico no está tanto en eso, sino que está más en el deber de Eva hacia su creador y en la función que Dios le había dado para desempeñar junto a su compañero Adán. ¿Sí? Entonces, los rasgos más distintivos de la verdadera excelencia femenina no son los superficiales. Si Eva, siendo la más hermosa de todo el mundo, no fue mencionada así en la Biblia, es por algo. ¿Sí? Porque había cosas más importantes que eso.
Y todos estos aspectos nos enseñan muchísimas cosas, pero no vamos a poder ahondar más en eso, sino que nada más voy a mencionar una última que nos va a llevar al segundo punto, y es de que Dios diseñó que tanto el hombre como la mujer, Adán y Eva, fueran valiosos y que ninguno fuera más importante que el otro delante de él. Había una igualdad en ellos delante de Dios, pero también que aún Eva, siendo una criatura más gloriosa que Adán, y que incluso Adán mismo la alabó, ¿verdad? Y se asombró y se maravilló de ella. Aún así, Dios diseñó que Eva estuviera bajo la autoridad y la dirección de su marido. Y ambos eran pareja y compañeros. ¿Por qué? Porque la unión, la relación del hombre y la mujer estaba siendo una representación de la unión de Dios y el ser humano. Y más específicamente de Dios y su iglesia, ¿verdad? En el futuro. Por eso es que Eva fue un regalo a Adán, porque nosotros somos un regalo para Cristo. Pero ambos eran compañeros, ambos eran pareja, ambos eran labradores del jardín. Y Dios estableció, su diseño fue que Adán fuera la cabeza de la raza humana y que Eva fuera responsable ante su marido. Y esto es muy importante porque es un punto que resaltará en el segundo aspecto, que es la tentación de Eva. Vamos para allá. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo transcurrió desde el final de la creación hasta la caída del ser humano. Pero en medio de estos dos eventos nos presenta al tentador, que es la serpiente, una serpiente que hablaba. Y probablemente no pasó mucho tiempo porque ellos aún no habían procreado, no habían tenido hijos. Así es de que tenemos motivos para pensar de que la serpiente quería rápidamente asestar un ataque sobre la cabeza de la raza humana antes de que tuvieran oportunidad de multiplicarse. Porque si podía engañar a Eva y con esto causar la caída de Adán, entonces en ese momento podía sabotear a toda la humanidad en un acto mortal de rebelión contra Dios. Y vamos a leer Génesis 3, 1 al 7. Ahí, si trae su Biblia, puede acompañarme. Vamos a estar en este capítulo de Génesis 3. Así es que puede ahí buscarlo. Y si me hicieran el favor de mostrarlo en las pantallas para poderlo leer, vamos a leerlo. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vamos a ver el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva, disfrazado, ¿verdad? Y astutamente. Porque pensemos esto, hasta ese momento no había nada malo en la creación. Para nosotros ahora la serpiente tiene un simbolismo enorme y lleno de muchas cosas, pero en ese tiempo no lo tenía. Cuando Eva vio a la serpiente, para ella no representaba algo malo, para ella era un animal más que Dios había creado, ¿verdad? Ni siquiera era venenosa, porque en ese tiempo no existía el veneno, no existía la muerte, los animales no se comían entre ellos. Eva no tenía razón para pensar o sospechar de que fuera algo malo, y hasta fue llamativo, ¿no? Una serpiente que habla. Por eso la serpiente fue astuta, y de hecho la tomó estando ella más vulnerable, porque estaba lejos de su marido y cerca del árbol prohibido. Y entonces vemos que lo que le dijo la serpiente era parcialmente cierto, porque al comer del fruto sí le abriría los ojos, pero Eva en su inocencia era susceptible a las medias verdades y a las mentiras del diablo. Y entonces, cuando le responde Eva al diablo, Satanás cuestiona la palabra de Dios y sugiere incertidumbre, insinúa sospechas sobre los motivos detrás de los propósitos secretos de Dios, expresa desconfianza, ¿verdad? Desconfianza sobre la sabiduría de su plan, del plan de Dios, y tuerce el significado de una orden que en realidad Dios dio como una declaración positiva, no como algo negativo. Pero porque Dios les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, y ahí estaba incluido el árbol de la vida, excepto de este. Pero cuando la serpiente lo menciona, lo cambia, se fija, lo dice al revés. No dice: con que Dios les dijo que de todos los árboles pueden comer excepto de este, porque eso no suena malo, ¿verdad? Lo cambia para tratar de torcer el significado y para sugerir que la expresión de generosidad de Dios en realidad sonara como mezquindad, como Dios te está prohibiendo algo, Dios te está apartando de algo, Dios no te está dejando disfrutar de algo, ¿sí? Y es posible que Eva se haya enterado de este mandato de Dios, de esta restricción, que era la única restricción que tenía de parte de Dios, por medio de su marido y no directamente de Dios. Porque si leemos Génesis 2, capítulo antes, vemos que la orden fue dada antes de que ella fuera creada, ¿verdad? Por eso es que Adán, Dios lo responsabilizó directamente. Era su responsabilidad instruir, enseñar, educar y proteger a Eva, ¿sí? Como cabeza de familia. Y por su lado, Eva, en su inocencia, no tenía conciencia de que existiera algún peligro en ese momento, y de hecho, mientras exageró las condiciones o los rigores de la restricción de Dios, porque Él no les dijo que no podían tocar, Él no les prohibió tocar, Él nada más dijo: de ese árbol no comerán, ¿verdad? Pero cuando Eva le responde a Satanás, lo leímos ahorita, le dice que Dios dijo: de este árbol no vas a comer y no lo vas a tocar. O sea, le exageró, le agregó más. No sabemos quién le agregó, ¿verdad? Si fue Adán el que agregó eso para que a Eva ni siquiera se le ocurriera acercarse, o si Eva lo entendió de esa manera, no lo sabemos. Pero al mismo tiempo que exageró, también minimizó la gravedad de la advertencia de Dios, porque
suavizó el tono de ciertamente morirán, como Dios les dijo, si comen de este árbol ciertamente morirán, o sea, era una certeza. Pero cuando le responde a la serpiente no le dice así, sino que le dice que Dios les dijo, no coman de ese árbol ni lo toquen, porque para que no mueran. O sea, lo tomó como, en vez de una certeza, como algo que podía pasar. Si te fijas, mientras exageraba algo, minimizaba otra cosa. Y la serpiente se aprovecha de eso y contradice explícitamente a Dios, afirmando exactamente lo opuesto, y les dice, no morirán. Entonces, como diciendo, no es verdad, no es cierto, Dios es mentiroso, no van a morir. ¿Sí? Y la sigue confundiendo con su versión de lo que pasaría si comían de ese fruto y que sabrían el bien y el mal, otra verdad a medias, ¿verdad? Porque sí se abrirían sus ojos, pero perdería su inocencia. Si era verdad que iban a conocer algo que no conocían hasta ese momento, pero también perderían su inocencia. Porque no solamente iban a saber, sino que ellos iban a tener la capacidad de elegir, de determinar por sí mismos qué era lo bueno y qué era lo malo, independientemente de Dios. ¿Sí? Pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Perder su inocencia y perder su comunión con Dios. Al final le dice la mayor de las mentiras, que de hecho es el mismo error que nació de la perversidad de Satanás mismo y que es la base, es el fundamento de toda mentira y de todo mal en el mundo, y es la mentira de que serán como Dios. Pero comer la fruta no haría a Eva como Dios, la haría más parecida al diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a terminar caída, corrupta y condenada. Entonces así Eva fue engañada, sucumbió ante la tentación dejándose atraer por los deseos de su carne, desobedeció a Dios y luego dio de comer a su marido. Y aquí está el momento donde Dios me da el don de leer las mentes y empiezo a escuchar de que, sí, por su culpa, ¿verdad? Estamos como estamos. Ya estoy escuchando los pensamientos. Pero antes de que se quede con esa idea, vamos a nivelar un poquito la balanza con un necesario paréntesis. Porque en 1 Timoteo 2:14 dice que Eva siendo engañada pecó, pero Adán cometió transgresión sin ser engañado. Adán no fue engañado por la serpiente. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? El pecado de Adán fue deliberado y voluntario, en una manera diferente al de Eva. Es cierto que Eva fue engañada, pero Adán escogió, con pleno conocimiento de la verdad, participar de una rebelión voluntaria contra Dios al compartir el fruto que Eva había comido y que le estaba ofreciendo. O sea, fue peor el pecado de Adán. Y por eso Dios trataba con él, o bueno, además de eso, mejor dicho, Dios trataba con él como una especie de delegado legal. Adán era un representante legal que se representaba a sí mismo, a su mujer y a sus descendientes delante de Dios. Sí. Si se fija que Dios no intervino después de que Eva pecó. Eva peca y Dios no aparece todavía en escena. ¿Hasta cuándo aparece? Hasta que Adán peca. Hasta que Adán desobedece. Es que entra Dios. Porque cuando Adán pecó, lo hizo como nuestro representante ante Dios.
Cuando Adán cayó, caímos con él. ¿Sí? Todos los descendientes de Adán fuimos condenados por su acción. Entonces, el pecado de Eva la sometió a la desaprobación de Dios. Perdió el paraíso del Edén y en su lugar heredó una vida de dolor y de frustración, porque la maldición de Dios contra el pecado se centró en ella de una manera muy particular. Y aquí vamos al tercer punto, que es su humillación, la humillación de Eva. Al momento en que los ojos de Eva se abrieron, su inocencia desaparece. Y el resultado fue una vergüenza que la angustió. Inmediatamente, como leímos ahorita, trataron por sus propios y limitados medios ocultar esa vergüenza, ¿verdad? Y dice que tomaron hojas de una higuera y cosieron ropa para cubrirse. Y esa es una ilustración de lo que aún hoy, con ese mismo fin, los seres humanos hacemos. Acudimos a la religión, a la filantropía, que es ayudar a los demás, ¿sí? A la educación, a la autoestima, al perfeccionamiento, al ser mejor cada día y a todos los demás intentos de la capacidad humana, pero los cuales no son capaces de camuflajear, de cubrir la desgracia y la vergüenza de nuestra condición de raza caída. Ocultar nuestra vergüenza no soluciona el problema de la culpabilidad ante los ojos de Dios. Y de hecho ellos se lo entendieron, se dieron cuenta inmediatamente, porque aún después de sus esfuerzos por cubrirse, dice que escucharon a Dios acercarse e inmediatamente corrieron a esconderse. O sea, no fue de que escucharon a Dios y se dijeron, no te preocupes, ya estamos cubiertos. No, sabían que no era suficiente eso que habían tratado de hacer para ocultar su culpa. Imagínate lo que sintieron. Ellos nunca se habían escondido de Dios, jamás. Y ahora corrieron a esconderse de Él, porque sus esfuerzos no habían sido suficientes. Vamos a seguir leyendo Génesis 3, del verso 8 al 13. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, la mayoría probablemente ya lo ha leído y todo, pero vamos a leerlo rápidamente. Génesis 3, verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta ahí. Aunque la maldición de Dios fue hecha en tres partes, si se fija, y hacia tres personas, hacia Adán, hacia Eva y hacia la serpiente, ahorita lo
Lo vamos a ver. Primero, notamos que Adán no confesó su pecado, ¿verdad? Ni aceptó su responsabilidad, sino que más bien echó la mayor parte de la culpa a la mujer que Dios le dio. Y ahí iba indirectamente la culpa hacia Dios también. La mujer que me diste. Hasta dónde nos lleva el pecado, ¿no? A culpar a los demás, no aceptar nuestra responsabilidad e incluso querer culpar a Dios. Y Dios no argumenta con él, no se pone a discutir, sino que va y confronta a Eva directamente, dándole una oportunidad de confesar su participación. Mas ella a su vez culpa a la serpiente, ¿verdad? Hace algo similar a Adán. Y ahora sí vamos a seguir leyendo en el verso 15 al 19. Dios aquí empezó a pronunciar la maldición y le está diciendo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces o en tus partos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Otros dicen que lo que quiere decir esto es que tú tendrás el deseo de dominar a tu marido, pero él va a tener el mismo deseo de dominarte a ti. Y luego al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el siguiente: espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué triste, qué triste. Y si te fijas, estas tres partes de la maldición, aunque eran a tres personas distintas, en todas Eva estaba directamente relacionada. Porque la maldición de Adán no traería repercusiones solamente para él mismo, sino también inmediata y automáticamente para su mujer y todos sus descendientes. Porque ¿quién iba a vivir con Adán en esa tierra de sudor y de dolor y de espinos? Pues Eva y sus hijos. Sí. Por eso la maldición que cayó sobre Adán también cayó sobre Eva. Y la parte más corta de la maldición fue para Eva. Y esto es muy significativo. Nada más consistió en dos cosas. La primera es que se multiplicaría el dolor y el sufrimiento en su parto, en los partos. Y la segunda es que habría una lucha dentro de su relación con su marido. Pero si te fijas, esta maldición en particular trató con las dos relaciones más importantes en las cuales una mujer naturalmente busca su mayor alegría: su marido y sus hijos. Y la primera parte nos muestra cómo el pecado es el que trajo el dolor y la miseria al mundo. Porque las cosas cotidianas de la vida en el paraíso no iban a incluir tristeza, ni pena, ni dolor. Pero ahora, fuera de él y bajo el pecado, los dolores iban a ser constantes y aumentados, hasta el grado de llegar a estropear algo que puede producir la más pura alegría y felicidad, como el acto de dar a luz a hijos. Iba a seguir siendo algo
algo de lo cual podía alegrarse, pero manchado de dolor. Y la segunda cosa es de que antes de que Adán pecara, su liderazgo iba a ser siempre perfectamente sabio, cariñoso, tierno. Antes de que Eva pecara, su sumisión iba a ser el modelo de mansedumbre y de humildad, porque, de nuevo, su relación estaba diseñada así para representar la relación de Cristo y la iglesia. Pero ahora, por el pecado, Eva se iba a irritar bajo la autoridad de Adán. Iba a querer dominarlo. Y la tendencia masculina iba a ser querer sofocar de manera áspera o dominante a su mujer. Así el paraíso fue completamente arruinado por el pecado, y la gravedad de la maldición, podemos estar seguros que hizo pedazos el corazón de Eva, ¿verdad? Sin embargo, hubo misericordia en medio de la humillación. ¿Por qué? Porque pudo haber sido peor. Y a lo mejor nunca hemos pensado esto, porque ya bastante malo es las consecuencias de la maldición, ¿verdad? Pero pudo haber sido peor. Y nada más te voy a mencionar algunas cosas. Imagínate que Eva, en vez de haber quedado subordinada al hombre, hubiera quedado subordinada a la serpiente. Como quisiste hacerle caso y le creíste a lo que la serpiente te dijo, ahora vas a hacer siempre lo que la serpiente te diga. Qué terrible y horrible hubiera sido, ¿verdad? Porque quedó bajo Adán, alguien que aún la amaba. Ahorita te voy a demostrar por qué aún la amaba. Pero si hubiera quedado bajo la autoridad de la serpiente la odiaba, y por eso es que la engañó. O también Eva pudiera haber sido completamente destruida, y Dios hubiera hecho otra mujer de Adán, pero no lo hizo. Otra cosa que hubiera sido posible es que Eva hubiera sido desterrada y destinada a viajar sola, a vagar sola. Que ella hubiera sido, si ella hubiera sido la única, ¿verdad? O incluso aún con Adán, Dios pudo haberle dicho, ahora vas a estar tú sola vagando por un mundo peligroso. Sin embargo, se le permitió permanecer con Adán, quien la iba a proteger y la iba a cuidar todavía. O Eva pudo haber sido marginada, repudiada. ¿Te imaginas cómo hubiera sido que Dios le hubiera prohibido tener hijos? Tu maldición, tu castigo va a ser que ahora no vas a tener hijos. Imagínate algo peor todavía, que Dios hubiera creado a otra mujer con la cual Adán sí hubiera tenido hijos. Mujeres, no me dejarán mentir que eso hubiera sido peor. Sin embargo, Dios le permitió conservar su lugar de esposa y seguir siendo la madre de toda la humanidad. Hubo misericordia, hubo compasión aún en medio de la humillación de Eva. Y este mismo hecho, este último, el que todavía iba a poder tener hijos, tan simple pero tan poderoso, porque ahí va una pequeña luz de esperanza que iba a ser no solamente para ella, sino para toda la humanidad. Y aquí vamos al último y cuarto punto, que es la esperanza de Eva. La esperanza de Eva. Y empezamos a ver esto a través de la maldición a la serpiente. ¿Sí? Que ahorita lo leímos y vemos como en el verso 15 de Génesis 3, Génesis 3:15, ahí hay una promesa donde dice que pondré enemistad entre ti y la mujer,
y su simiente de ella, que significa semilla, una descendencia y más específicamente un hijo, un hombre, hijo de ella, iba a herir en la cabeza. Herir en la cabeza significa dar un golpe mortal hacia un enemigo. Es terminar con el poder, terminar con su influencia, terminar con la autoridad negativa y malvada que había tenido sobre el ser humano. ¿Sí? Y en medio de la maldición, y son las primeras palabras que Dios empieza a pronunciar, y aún en sus primeras palabras Dios está dando esta luz de esperanza. Y Eva estaba escuchando, yo imagino, ella estaba escuchando cuando Dios le estaba dando esta maldición a la serpiente, y escucha: pero un hijo de ella te va a herir en la cabeza, te va a derrotar, va a terminar con lo que tú hiciste y empezaste a través del pecado. ¿Sí? Así es que esta era una garantía de que la raza humana, su raza de Adán y de Eva, no iban a ser para siempre esclavos del pecado. No íbamos a ser para siempre esclavos del pecado, sino que Eva misma iba a contribuir, así como había contribuido a desencadenar. Dios, en su gracia, en su misericordia, le estaba permitiendo a ser ella quien contribuyera para que su propia descendencia destruyera al destructor. Eva había pecado contra Dios y aún así Dios le estaba dando esta esperanza. Yo imagino a Eva con lágrimas en los ojos escuchando estas palabras. Porque esta promesa es el hilo conductor de todas las escrituras, de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Porque vamos a leer Hebreos 2:14, por favor, donde nos está diciendo que este hijo, este descendiente de Eva, se iba a ser humano, iba a tomar forma humana, ¿sí? Iba a participar de carne y sangre como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego vamos a leer Primera de Juan 3:8, que es un versículo que seguramente usted ya conoce y que probablemente usted ha orado y ha leído. Y es que esta promesa se cumplió en Jesús, porque dice que Jesús apareció como el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesús era la promesa cumplida ahí en esos momentos cuando estaba pronunciando la maldición a la serpiente. La promesa a Eva cumplida. Porque en Gálatas 4:4 dice que nacido de mujer, ¿verdad? Él vino, nació de una virgen, entregó su vida en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado, para morir en nuestro lugar el castigo que merecíamos y resucitar y reconciliarnos con Dios. Y nos podemos preguntar, ¿cuánto de esto habrá comprendido Eva mientras estaba escuchando eso? ¿Cuánto habrá comprendido? No lo sabemos, pero una pequeña pista nos lo da el siguiente capítulo cuando tiene su primer hijo, porque dice que cuando tuvo a Caín, que fue su primer hijo, el nombre Caín se lo puso porque estaba diciendo, Dios me ha permitido concebir un varón.
Pero según los comentaristas, la expresión hebrea cuando ella dice esto es como si hubiera dicho, he concebido un varón que es Dios. O sea, imagínate, Eva no sabía cuándo iba a suceder el cumplimiento de esta promesa. Ella no sabía si su primer hijo iba a ser el que iba a derrotar a la serpiente. Pero esto probablemente nos dio una idea de que a lo mejor ella creía que Caín iba a ser ese Salvador prometido. Iba a ser Dios mismo encarnado en su hijo para derrotar a Satanás. Sin embargo, Caín mata a Abel y ninguno de los dos fue. Qué triste, ¿verdad? Pero tienen ante su tercer hijo a Set. Y después tienen más hijos, pero de Set ella pudo ver un linaje que mientras todos los demás, todos sus descendientes a través de Caín y a través de sus demás hijos se corrompieron, porque esto es bien interesante, no vamos a ahondar en eso, pero cuando hablemos acerca de Noé lo voy a tratar porque es sumamente importante. Pero así ahorita te lo digo rápidamente. Adán, dice la Biblia que llegó a vivir 930 años. Y a lo mejor para ti puede ser como que imposible, o sea, ¿cómo? Es muy descabellado alguien que pueda vivir quizás casi un milenio. Pero Dios creó al ser humano para que nunca muriera. Así de perfecta, así de buena era la condición física del primer hombre y de la primera mujer, que se tardó 930 años en morirse. Y la historia nos ha dicho, nos ha demostrado científicamente y estadísticamente que la mujer tiene más esperanza de vida que el hombre. ¿Sí? Así es que podemos nosotros pensar que quizás Eva vivió los mismos años que Adán, 930, y a lo mejor unos cuantos más. Y si haces las cuentas de la genealogía de Adán y el hijo y su nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, etcétera, te puedes dar cuenta que Adán llegó a conocer a Lamec, que fue su tataranieto, y Lamec fue el padre de Noé. Imagínate. Por lo tanto, Eva llegó a conocer igual también a sus descendientes por la línea de Set hasta Lamec. Y le faltó poquito, le faltaron unas décadas nada más para llegar a conocer a Noé, a quien Dios iba a usar para salvar a esta primera humanidad, podemos llamarla así. Y yo creo que no ha existido en el mundo, ni existirá en la historia, una mujer así como de asombrosa que era Eva, pero que también una mujer que haya sufrido tanto y que haya experimentado tanto dolor y tanta culpabilidad como Eva. Porque imagínate todo lo que Eva vio. Porque dice la Biblia hasta el capítulo 6 de Génesis que sus descendientes, sus hijos, se corrompieron al grado de llenar la tierra con violencia. Eva le tocó ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos vivir las consecuencias del pecado de ella y de Adán a grados inimaginables. Lo peor. Qué triste, ¿verdad? Sin embargo, también le tocó ver, en medio de todo el caos, le tocó ver como un caminito de esperanza a través de la línea de Set. Porque dice que ellos fueron los únicos que comenzaron a invocar el nombre de Dios en la tierra. Y vio a través de Set y de sus descendientes un hijo tras otro, tratar de ser justos y de seguir a Dios. Y ahí va la esperanza, ahí va la esperanza, ahí va la esperanza de Eva. Yo imagino que ella se aferró a esa esperanza, de esa promesa que Dios le había hecho, un hijo tuyo. Sí. No le tocó verla, murió antes del diluvio. Pero yo estoy seguro que murió
con esperanza de que Dios cumpliría su promesa. Sí. Y aquí, si me pueden acompañar los músicos, por favor. Les hago una última pregunta y esta no me la respondan, nada más ahí en su mente. Es la pregunta del millón. ¿Habrán sido salvos Adán y Eva? ¿Dónde crees que están ahorita Adán y Eva? Vamos a específicamente Eva. ¿Dónde crees que está Eva ahorita? ¿En el cielo o en el infierno? No lo sabemos. Pero por todo esto que te acabo de compartir, yo personalmente tengo la seguridad de que Eva fue salva, porque no puso su esperanza en sí misma, no puso su esperanza en lo que ella podía lograr para tratar de solucionar su problema. Ella no le quedó ninguna otra más que poner su esperanza en una promesa de un Salvador de parte de Dios. Además de que ella, aunque conoció a Dios antes del pecado y lo conoció también después del pecado, ella pudo ver en Dios un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, porque aún antes de que salieran del Edén, dice que Dios los vistió de pieles para cubrir su desnudez, lo cual implica que por lo menos uno, quizás más, tal vez dos, no lo sabemos, pero un animal tuvo que morir para poder ofrecer su piel, con las cuales Dios iba a vestir la vergüenza y la culpabilidad de Eva y de Adán. Un ser inocente muriendo por los culpables. El primer sacrificio fue realizado en el Edén y el paraíso fue manchado de sangre. Y ellos pudieron ver cómo Dios les estaba anunciando lo que sería su salvación en un futuro. Cristo muriendo por nosotros para ser cubiertos por su justicia, su rectitud. Yo creo que cuando vayamos al cielo vamos a ver a Eva y vamos a ver a Adán. Porque al final de cuentas el cielo va a estar lleno de hijos de Eva que fueron redimidos, que fueron perdonados, sí, así como lo fue ella. Si puedes ponerte de pie. Qué asombrosa es la gracia de Dios. Qué maravillosa es tu gracia, Señor. Aún en el peor de los escenarios, aún en el momento más oscuro, tú no detienes tu luz de brillar. Tú no dejaste a estos primeros seres humanos sin esperanza y a esta primer mujer sin esperanza, Dios. Así como a nosotros no nos dejas sin esperanza tampoco. Gracias, Dios, gracias, Padre. No somos mejores que Eva. De hecho, somos peores. Pero tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Tú tienes compasión de los que no lo merecen, de los pecadores.
Y el día de hoy tú puedes tener la misma esperanza que tuvo Eva. Si tú has creído en Jesús, tú tienes un Salvador como lo tuvo Eva. Es Jesús. Y si tú nunca le has dicho a Dios que te perdone tus pecados, que te salve de la condenación a la cual todos merecemos por haber pecado contra Él, si no le has entregado tu vida, si no le has dicho: yo quiero pedirte perdón por mis pecados, yo quiero que Jesús sea el Salvador de mi vida, que Él sea el Señor de mi alma, yo creo, tú puedes hacerlo hoy, en este momento. Si estás aquí o si estás viéndonos por la transmisión, tú puedes hacerlo y tú puedes orar junto con nosotros y decirle a Dios: Padre Dios, te pido perdón por mis pecados. Quizás no me había dado cuenta cuánto te necesito, pero te doy gracias por dar a Jesús a morir por mí. Yo creo que Él es el Salvador, que murió por mis pecados. Yo creo que Él es el Señor que resucitó para reconciliarme contigo. Y yo te pido que venga a mi vida y que tomes mi corazón y que me hagas nacer de nuevo, Señor, y que derrames tu Espíritu Santo en mí y que viva dentro de mí para ser una nueva creación. Te lo pido en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo por mí, no por lo que yo pueda hacer. Y me gustaría orar por cada uno de nosotros y orar que Dios nos dé la misma fe y la misma esperanza de Eva. Porque aunque Eva había caído de una manera lamentable, no dejó de tener un Dios extraordinario. Y Dios le dio una fe extraordinaria. Y si tú crees en Jesús, tú puedes tener una fe extraordinaria. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios hoy que nos dé una fe extraordinaria? Una fe digna de un Dios extraordinario, una fe que crea en ese Dios asombroso y maravilloso que es Él. Y al terminar de orar, vamos a cantar y vamos a exaltar este nombre que es hermoso, que es majestuoso, que es poderoso sobre todo nombre. Padre, pedimos y clamamos, Señor, que tú nos des una fe extraordinaria, Señor. Déjanos ver, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para poder ver la esperanza que ya se cumplió. Lo que le prometiste a Eva ya se cumplió al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, Él venció al poder del diablo, Él venció el poder de la muerte, Él venció el poder del pecado. Y si nosotros creemos en Él, tú nos puedes dar una fe que rompe las cadenas del pecado, que rompe las ataduras de la maldad, Señor, sobre nosotros. Te pedimos que hagas eso el día de hoy, Señor. Sí, Padre, que con tu Espíritu, que con tu palabra, Señor, vengas y traigas libertad, esa libertad prometida a través de Jesús, esa adopción prometida a través de Jesús. No somos huérfanos, somos hijos, somos hijas de un Padre que es bueno. Somos libres en Cristo Jesús, somos sanos en Cristo Jesús, somos perdonados en Cristo Jesús. Somos salvados en Cristo Jesús. Ayúdanos a creer, Señor, y despierta y levanta en nosotros esta fe extraordinaria para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén.